Bien, hermanos, vamos a iniciar. Les invito a que tomen sus asientos y vamos a hablar sobre el segundo capítulo, el segundo tema del libro que estamos estudiando, que es Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y hoy vamos a hablar del fundamento de la iglesia. Así que vamos a estar conversando sobre cuál es el fundamento, cómo bíblicamente vemos esta idea de fundamento de la iglesia. Así que les quiero hacer la siguiente pregunta antes de iniciar. ¿Qué entendemos o qué se nos viene a la mente cuando hablamos de fundamento? ¿En qué está fundada la iglesia? ¿Estará fundada en una persona? ¿Estará fundada en una confesión? ¿Estará fundada en una denominación? ¿En qué estará fundamentada o fundada una iglesia? ¿O la iglesia? En Cristo, ¿cierto? Para nosotros es una respuesta fácil. La iglesia está cimentada, tiene como fundamento a Cristo. Sin embargo, no todos piensan así. Y de hecho, para introducirles, quiero citarles el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, que en el párrafo 555 dice lo siguiente: Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, y coloca coma, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue diciendo en el 555 del Catecismo? Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y finalmente dice lo siguiente: el poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente la llave del reino. Esto es lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica Romana, que ellos ven de que en el apóstol Pedro hay una cierta autoridad y también hay un fundamento. Y eso obviamente ellos lo sacan de un texto bíblico, que yo creo que ustedes lo conocen o más o menos saben a cuál texto estamos apuntando, de dónde viene esta idea de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Entonces, la pregunta, hermanos, ¿es Pedro el fundamento de la iglesia de Cristo? ¿Será así? No. Y vamos a examinar eso, vamos a estudiar sobre eso. Así que yo les invito a que tengamos un momento de oración para agradecer al Señor por este día y que ya empecemos a entrar de lleno a este estudio para ir viendo cuál es el fundamento real de la iglesia de Cristo. Así que oremos. Señor, te damos las gracias esta tarde por tenernos nuevamente reunidos, por estar juntos para estudiar más de tu palabra, más de lo que tú has revelado, Señor. Y te pedimos que de principio a fin, Señor, podamos glorificarte a través de este estudio. Que podamos, Señor, conocerte más, saber más de tu palabra, más de tu iglesia, de nosotros, que somos este cuerpo vivo, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a tener siempre presente qué es lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos tu bendición para aquellos que estamos acá presentes, reunidos, aquellos que vienen en camino también, así como a aquellos que no podrán acompañarnos el día de hoy, Señor. Te pedimos tu bendición y que nos guíes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Entonces yo les planteaba la pregunta, si ¿es Pedro el fundamento de la iglesia de Cristo? Claramente no, claramente no. Y esta idea que tiene la Iglesia Católica Romana nace de un texto bíblico, en donde pareciera ser que Jesucristo está hablando de que sobre Pedro él edificaría su iglesia. No sé si se les viene a la mente ese pasaje bíblico que está en Mateo 16. Entonces es un texto que puede confundir si lo consideramos así, pero para eso tenemos que aplicar un principio básico de la hermenéutica.
¿ya? Y los que estuvieron ayer en clases de hermenéutica se acordarán de que hay un principio muy básico que enseña de que los textos oscuros o difíciles deben ser interpretados a la luz de los que son más claros o fáciles. Entonces, este texto en donde habla de fundamento, de cimiento, de la esencia de la iglesia, vamos a ver qué dicen los otros textos sobre esto, ¿ya? Porque no podemos quedarnos solamente con uno, tenemos que ver cómo toda la Escritura trabaja esta idea. Pero yo les quiero invitar a que leamos Mateo 16, así que busquen Mateo 16, versículos 13 al 18, que vamos a leerlo y va a ser nuestro texto de referencia. Mateo 16, versículo 13 al 18, para que lo puedan buscar. Este texto lo vamos a leer y vamos a ir descubriendo qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Mateo 16, del 13 al 18. ¿Lo tienen? Amén. ¿Sí? Ya, síganme en la lectura. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí está el texto bíblico que la iglesia romana ocupa para decir de que el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que Pedro es el fundamento de la iglesia. Y de hecho ellos van a creer de que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia, el primer papa de Roma. Por lo tanto, desde ahí inicia esta sucesión apostólica, ya que Jesucristo señala o nombra a Pedro como el primer papa de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿está enseñando realmente eso la Escritura? ¿Está diciendo de que Pedro es el cimiento, que Pedro es esa roca por la cual la iglesia está edificada, está conformada? Y vamos a ir descubriendo cómo la Biblia nos menciona esto. Pero ¿qué nos enseña este texto? Este texto que acabamos de leer, que está en Mateo 16, que nosotros podemos aprender rápidamente. En primer lugar, debemos comprender lo que significa roca en este contexto, que es el fundamento, ¿ya? Jesús ocupa ese concepto. Y en primer lugar, la roca a la cual hace referencia Jesús no es Pedro, ¿ya? Aquí hay que reconocer que Pedro significa piedra o roca. Es el nombre griego de Cefas, que es el nombre en hebreo. Pero Jesús no está apuntando a Pedro. Lo que está mostrando acá el pasaje bíblico es que la roca es la confesión que hace Pedro. En este caso, que Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios. Esa es la roca. Esa es la verdad. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo, en el versículo 20 del capítulo 16, va a decir de que esta confesión que hace Pedro no viene de él, sino que es algo revelado por el Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es interesante porque el mismo relato bíblico nos muestra de que en realidad fue una revelación que le hizo el Padre a Pedro, porque Pedro no entendía realmente la totalidad del mensaje. Si ustedes ven el mismo capítulo 16, que es donde estamos leyendo esta declaración de Pedro, nos vamos a encontrar que más adelante
En el mismo capítulo 16, déjenme buscarlo acá. Versículo 21 al 23, que es la historia que viene después de esto. Jesús en el versículo 20 les dice: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ya, fíjense cómo el énfasis de Mateo o de Jesús es en esa afirmación, que él era el Cristo. Esa es la afirmación que es importante en el relato. Pero más adelante después dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se dan cuenta cómo conecta esta idea con el Cristo? Esta era la idea de Cristo. Cristo era el Mesías que venía a morir por su pueblo. Y esa misma idea sigue desarrollando Mateo en el versículo 21. Jesús le dice a sus discípulos de que él tenía que padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Está describiendo lo que es el Cristo. ¿Y qué es lo que dice Pedro en su forma impulsiva de ser? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro lo que le está diciendo es que, Señor, mejor no hagas esto. Si puedes evitarlo, hazlo. ¿Y qué es lo que le responde Pedro, el Señor Jesucristo al Papa? Le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, claramente Mateo lo que está haciendo acá es resaltar esta idea de que la verdad, aquello que se destaca en este texto, es que Jesús es el Cristo. Eso es lo importante. Esa es la verdad por la cual Jesús está cimentando su iglesia, que Él es el Cristo. Y eso es lo que desarrolla Mateo acá. Jesús le pregunta a sus discípulos qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre. Y ellos mencionan distintos personajes y después les pregunta a ellos: ¿y ustedes qué piensan, qué creen? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí es cuando Jesús le dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que fue el Padre. Y sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre esta afirmación de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Salvador, de que yo vengo a morir por ustedes, es que yo voy a edificar mi iglesia. Y es interesante esto porque esta conversación se narra también en otros evangelios, pero solamente Mateo describe esta idea, porque Mateo le escribe a los judíos. Entonces claramente Mateo deja esta frase de sobre esta roca edificaré mi iglesia para que los judíos entendieran de que efectivamente Cristo o Jesús era el Cristo que venía a morir por su pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos acá. Y como lo veíamos al principio, tenemos que interpretar los pasajes que son complejos como este a la luz de los pasajes que son más sencillos o claros. Y en este caso vemos que Mateo 16, 18, que es lo que acabamos de leer, nos presenta esta idea de piedra o esta idea de verdad o declaración de verdad como el fundamento de la iglesia. Les quiero invitar a que busquen Hechos capítulo 4. 4:11, efectivamente. Hechos 4:11 al 12. ¿Alguien lo tiene? Que lo... Bueno, igual. NBI, ya, léala. Es la piedra que desecharon ustedes los constructores y llegó a ser la piedra angular. El 12 igual. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ya. Jesucristo entonces es la piedra, voy a leer la Reina Valera, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, o nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser
salvos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la cabeza del ángulo? Jesús. Jesús es la cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el pasaje? De que la iglesia está cimentada en Cristo, en la obra de Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. ¿Y saben qué es lo interesante de este pasaje bíblico o de este relato que acabamos de leer? Es quién lo dijo. ¿Quién dice esto? Esto es una predicación o es una declaración. ¿Quién lo está diciendo acá? Es Pedro. Es el mismo Pedro. O sea, si efectivamente Pedro hubiese sido el fundamento de la iglesia, si Pedro hubiese sido la roca por la cual está cimentada la iglesia, o hubiese sido el Papa mencionado por Jesucristo, ¿qué hubiese dicho Pedro? Soy yo, soy yo el fundamento, soy yo el cimiento. Pero no, dice, este Jesús, en la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y fíjense cómo Pedro conecta esta idea de piedra reprobada. La NBI va a decir piedra desechada. Vamos a ver qué significa eso, porque ciertamente lo que está acá es una verdad que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí, hermano Ramiro? No entiendo yo, siempre lo leí, cabeza de ángulo. ¿A qué ángulo se refiere? Vamos a ver también los otros pasajes bíblicos, porque ciertamente aquí está apuntando a un tema de construcción. Sí, a un tema de cimientos, perdón. Sí, hermano Igor. Y lo otro, para poder interpretar y ver, hay que ver cómo está gramaticalmente puesta la idea. Y hay un punto, en la NBI aparece un punto y en el texto original aparece un punto y coma. ¿Ya? O sea, está haciendo una separación gramatical. Y lo otro, que Jesús, cuando le pregunta, Pedro dice, ¿quién es Jesús? Y después te diré, le dice, tú eres Pedro. Está como haciendo la afirmación de quién es él. Claro. Y después viene la separación gramatical, donde aparece la idea y el concepto yo, en esta roca, o sea, es Jesús. Exactamente. La NBI, cuando está este concepto de cabeza del ángulo, la NBI lo traduce como la piedra angular, que tiene que ver con esta idea de ser como la primera piedra que se coloca en una construcción. ¿Hermana Jessica? Es la referencia bíblica a la piedra angular que, aunque desechada por los constructores, se convierte en la piedra fundamental que une y da coherencia a una edificación, simbolizando a Jesucristo como el fundamento y la cabeza del nuevo templo espiritual que es la iglesia. Ya. Tiene que ver con eso como el primer cimiento, la primera piedra que se echa, la cual es fundamental para la construcción. Entonces, Hechos 4, del 11 al 12, nos va a mencionar de que Jesús es la piedra, Jesús es la cabeza del ángulo, y que también fue rechazada, ¿ya? Y nos vamos a quedar con esa idea. Salmo 118, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento también trabaja esta idea. Vamos a leer el Salmo 118. Versículos 19 al 22. Si alguien lo tiene, que lo lea. Salmo 118, del 19 al 22. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta cómo esta idea de cabeza de ángulo, de piedra, de constructores, de algo desechado, estaba en el Antiguo Testamento? Entonces, cuando Pedro, en su discurso, menciona estas palabras, no es algo que se le ocurrió a Pedro. Lo que Pedro está haciendo es conectar lo que la Escritura estaba enseñando acerca de Cristo. ¿Y de qué está hablando acá sobre Cristo? Versículo 19.
Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Está hablando de la justicia de Dios. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. No está mencionando el tema de justicia, pero no, es como un poco ambiguo, porque se nos habla sobre una puerta solamente. Pero a través de esa puerta hay justicia. Versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto claramente es una profecía que también está apuntando a los tiempos de Jesús, que cuando Él hizo su ministerio, fue rechazado también por los constructores. Entonces vamos a ver de que Jesús también es la piedra desechada. A través de lo que leemos en Hechos y también el Salmo. Vamos a Efesios 2, 17. Si alguien lo tiene, que lo lea, Efesios 2, 17 al 22. Hermano Igor. ¿Sí? Para responder lo que decía el hermano Ramiro, una piedra de ángulo o cabeza de ángulo es una piedra de gran importancia en la construcción, porque se coloca en una esquina para mantener unidas y alineadas dos partes. Ya. Las partes. O sea, es un elemento esencial dentro de una construcción que ayuda a que dos partes se mantengan unidas. Claro, de hecho, el ángulo son 90 grados, si no me equivoco, en las construcciones. Entonces, tiene que ver con eso, con sostener. Muchas gracias, hermano Igor. Efesios 2, del 17 al 22. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado. ¿Efesios 2? Ah, ya, me equivoqué. pero Efesios 2. Debe estar cerquita. Efesios 2, del 17 al 22. Ya. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hasta el 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí sí, muchas gracias. Acá es más claro Pablo, ¿no? Si es que quedaban dudas, él dice, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, aquí está hablando de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. O sea, lo que está haciendo acá Pablo no es desechar o rechazar todo el trabajo apostólico. Y de hecho nosotros somos una iglesia que nos reconocemos como apostólica, que tiene un fundamento en la obra de los apóstoles. Pero ese no es el fundamento esencial de la iglesia, eso es lo que queremos decir. Porque los apóstoles también eran hombres que se equivocaban, no eran infalibles, eran pecadores. Fueron personas usadas por Dios, sí, pero también se equivocaban. ¿Y cuál era el verdadero fundamento o el verdadero cimiento o la verdadera piedra del ángulo, según Pablo? ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo. Por lo tanto, existe un fundamento apostólico, pero Cristo es, como lo detalla Pablo, la piedra
piedra del ángulo. Bien. 1 Corintios, vamos a la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. ¿Qué es lo que enseña Pablo a la iglesia de Corinto? Capítulo 3, versículos 4 al 13. Si alguien lo tiene y que lo quiera leer, por favor, porque este texto es interesante. 1 Corintios 3, del 4 al 13. Ya, por favor. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No soy carnales? ¿Quién pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta el 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ay, muchas gracias. Pablo está diciendo algo similar, ¿cierto? Esta idea del fundamento está destacando también la labor apostólica. De hecho, él también se menciona como un fundamento, pero no como el principal. Y también menciona a Apolos, que también era un colaborador de él. Pero es interesante porque estas palabras de Pablo están en un contexto. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 4? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. Es como que ciertos hermanos en la iglesia se estaban abanderando por uno o por el otro. Es como que uno dijera, no, sigamos el trabajo que está haciendo Pablo. Mientras había otro grupo que decía, no, pues si tenemos que seguir a Apolos, él es el que está realmente llevando la obra. La iglesia de Corinto va a seguir adelante si seguimos a Pablo. Otros decían, no, Apolos. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿No sois carnales? ¿Y cómo andáis como hombres? O sea, Pablo lo reprende. Pablo está diciendo, ustedes están cimentando, sosteniendo la obra de la iglesia a través del trabajo humano de una persona. Ustedes están pensando como carnales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro de Apolos, sois carnales. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y según eso, lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da o lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. Y es una verdad bíblica importante. El éxito de una iglesia, el progreso de una iglesia no está en las personas, está en lo que Dios hace. Y eso Pablo lo deja en claro acá. No es el que planta, no es el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Pero fíjense lo que dice después. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué está diciendo? Son servidores del Señor. Eso es lo que está diciendo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, Pablo está destacando de que aquellos que trabajan para el Señor recibirán su recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nuevamente esta idea de construcción que va a ocupar Pablo.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí está la frase importante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo no está diciendo que el fundamento es Él. Pablo no está diciendo que el fundamento es Apolos. Pablo no está diciendo de que el fundamento es Pedro. El fundamento es Jesucristo. Y sobre ese se edifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Lo que Pablo está diciendo es que ustedes examínense o piensen en dónde están cimentándose. ¿En qué están confiando? ¿En la obra humana? ¿En los esfuerzos humanos? ¿O están realmente cimentando el trabajo de la iglesia en Cristo como el fundamento? Si ustedes cimentan o construyen sobre ese fundamento, van a tener buenas obras. Y cuando sean probadas van a pasar por el fuego. Y si no, van a ser quemadas o destruidas. Y eso es lo que Pablo está enseñando acá. Pedro, en su primera carta, también habla de las piedras. Vamos a leer 1 de Pedro 2, capítulo 4 al 8. Perdón, 1 de Pedro 2, versículos 4 al 8. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, por las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Muchas gracias. Fíjense que Pedro nuevamente está hablando de la piedra. ¿El qué dice? Versículo 4. Acercándoos a Él. ¿De quién está hablando? De Cristo, del Señor. ¿Y qué es lo que dice? Piedra viva. En primer lugar, la piedra viva es Cristo. Desechada ciertamente por los hombres. Nuevamente esta idea de piedra desechada que veíamos en el Antiguo Testamento. Mas para Dios, escogida y preciosa. Eso señala Pedro. Vosotros también como piedras vivas. Está haciendo referencia a la construcción. Si ustedes están en Cristo, son también piedras vivas, son parte de este edificio. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Nuevamente la idea de piedra del ángulo. Escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El apóstol Pedro nuevamente trabaja esta idea de piedra, que Jesucristo es la piedra, pero lo hace con dos focos o con dos aristas. En primer lugar, para los creyentes, Jesucristo es la piedra preciosa, la piedra viva, en la cual podemos edificar, ser edificados, tener buenas obras. Pero para los que no creen, es una piedra desechada, es una piedra de tropiezo, la cual viene a ser cabeza del ángulo, según las palabras que están en los profetas del Antiguo Testamento.
Entonces vemos nuevamente cómo la Escritura va trabajando esta idea de piedra. Y para conectarlo vamos a ir a Isaías 28:16, en donde vamos a ver esta idea nuevamente de piedra angular y que es una piedra preciosa. Isaías 28:16. Si alguien lo tiene, que lo lea. Isaías, ¿sí? Léalo, por favor, hermana Rosa. 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de cimiento, estable. El que creyere no se apresure. Muchas gracias. Vemos en el Antiguo Testamento que está esta idea. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué cosa? Una piedra probada, angular, nuevamente esta idea de angular, de esencial, del fundamento, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces cuando Jesucristo habla con Pedro y le dice: sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no es que Jesús esté inventando algo. Jesús está citando la Escritura, en donde en los antiguos tiempos o a través de los profetas se había anunciado de que vendría esa piedra que sería el fundamento de la salvación del hombre, del pueblo de Dios. Y es por eso que cuando Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, lo que Pedro está haciendo es reconocer que todas estas promesas del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo. Que Cristo viene a ser esa piedra. Cristo viene a ser esa piedra angular, ese cimiento perfecto por el cual la iglesia, el pueblo de Dios, está cimentado. Y eso es lo que la Escritura nos muestra. Y finalmente vamos a leer Romanos, hermanos. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Versículos 32 y 33. Acá está hablando de Israel, ¿ya? Está hablando de Israel. Pero ¿qué es lo que dice? Romanos 9, del 32 al 33. Alguien que lo lea, por favor. Por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando acá? De Cristo. Y es una piedra de tropiezo, ¿cierto? ¿Y qué significa que sea piedra de tropiezo? Que hace caer a las personas. Que hace caer a las personas. Ya, pero ¿en qué sentido hace caer Cristo? El no creer. Puede ser piedra de tropiezo para las distintas iglesias, distintas denominaciones, en este caso fariseos, porque él decía la verdad. El texto es más claro, hermanos. El texto lo dice explícitamente. No dice de caída. ¿Ah? Dice de caída. Fíjense, versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras la justicia, cuando dice tras ella, la justicia, no por la fe, sino por las obras. Por lo tanto, todo aquel que cree en la salvación por obras, al igual que los israelitas, tropiezan con Cristo. Cristo es una piedra de tropiezo para todos aquellos que pretenden lograr la justicia
o la salvación a través de las buenas obras. Y eso le pasó a los romanos. Y ahí tiene sentido lo que nosotros veíamos acá, que también es una piedra desechada. Cuando el Señor ofrece gratuitamente justificar y la salvación a través de Cristo, el ser humano, ¿qué es lo que quiere? Su propia justicia, ser declarado bueno por sus propias obras, sus propios actos. Por tanto, también es una piedra de tropiezo. Y eso es lo que enseña Pablo a los romanos. Israel buscaban la justicia, pero a través de la ley, a través de las ceremonias, a través de la tradición. Para ellos, Cristo es tropiezo. Entonces, fíjense el principio bíblico que podemos extraer de esto. Toda iglesia o toda comunidad de creyentes que no centra su verdad en la obra de Cristo, sino que la cimenta en otras cosas, como la tradición, las obras, la fidelidad incluso, está tropezando con Cristo. Porque no la están teniendo como una piedra angular, como la piedra de cabeza de ángulo de la construcción, sino que están construyendo sobre las obras. Están poniendo su confianza y su éxito en lo que ellos pueden lograr. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos. Por tanto, vemos que claramente la Biblia de muchas formas nos muestra que el fundamento o el cimiento de la iglesia no es Pedro, no es el apóstol Pedro, es Jesucristo, es Cristo. Por tanto, toda la Escritura trata de esta idea, de que Cristo es la piedra angular, esta piedra preciosa en la cual está edificada la iglesia. No es Pedro, sino que es la verdad de que el Hijo del Hombre es el Cristo. ¿Qué más, hermanos, podemos sacar de este texto que hemos estado leyendo? En primer lugar, hay un fundamento en la iglesia, y lo vimos, es Cristo, esta piedra. En segundo lugar, Cristo es el constructor de la iglesia. O dicho de otra forma, Cristo es el dueño de la iglesia. De hecho, esas son las palabras de Jesús en Mateo 16. Cuando él escucha la declaración de Pedro, Jesús lo que responde es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia no le pertenece a una denominación, la iglesia no le pertenece a los hombres, la iglesia es de Cristo. Y es Cristo quien tiene la autoridad porque Él es el constructor de esta iglesia. No solamente es el fundamento, sino que también es el constructor. Aquel que da los lineamientos esenciales de la iglesia. Vamos a leer Efesios 1:11 para ver cómo también nos muestra Pablo que la iglesia tiene un propósito en Cristo. Efesios 1:11 y otra persona busca Colosenses 1:18, por favor. Efesios 1:11, ¿alguien lo tiene? Por favor. Habla de cómo por medio de Cristo obtuvo una herencia y se fue predestinado según el propósito de Dios, que obra todas las cosas conforme a su voluntad para que los creyentes alaben su gloria. Ya, aquí Pablo está hablando de la iglesia, que la iglesia tiene un propósito eterno. Y acá la Reina Valera lo dice como en Él, está hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia existe porque Dios quiso que existiera. Eso está diciendo. Hay un propósito eterno en la iglesia. Cristo es el constructor de la iglesia. Colosenses 1:18, ¿alguien lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Colosenses 1:18. Cualquiera de los dos. El 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminancia.
Bien, aquí Pablo entonces va a hablar de que Cristo es la cabeza de este cuerpo, que es la iglesia. O sea, no solamente es el cimiento, no solamente es por quien se hizo todas las cosas, en este caso también la iglesia, sino que también es la cabeza, quien dirige, quien tiene la autoridad. Y Efesios 1, 22, 23 va a decir: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y nuevamente está hablando de Cristo, el cual es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, y Él tiene también autoridad sobre esta iglesia. Y por eso Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Por otro lado también, si nos vamos a Mateo 16, que son las palabras de Jesús hacia sus discípulos y en especial a Pedro, en el versículo 18 vamos a ver lo siguiente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo: yo edificaré sobre esta roca mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En primer lugar, Él edifica, la iglesia es de Él, pero también es Él quien la sostiene. Eso es lo que está diciendo. ¿Y a qué se referencia cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Qué quiere decir Jesucristo? ¿A alguien se le ocurre o se le viene algo a la mente? La iglesia se refería a ¿Ya? ¿Cómo podemos interpretarlo de forma práctica en las palabras de Jesús a sus discípulos que le está diciendo esto? ¿Ah? ¿Ya? Pero que ni las puertas del Hades, claro, no prevalecerán contra ella. ¿No se refiere a la muerte? ¿Ya? ¿La muerte? Aquí un contrato dice que la iglesia de Cristo estará segura frente a las fuerzas del mal y la muerte, y que la iglesia será victoriosa. Tiene que ver con esas dos formas de verlo. En primer lugar, con la muerte, ya que la iglesia son todos aquellos que han sido comprados por Cristo y que han vencido la muerte a través de la fe. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Pero también otros lo asocian a que aquí está hablando de los poderes malignos. En el sentido de que aunque Satanás trate de hacerle frente a la iglesia, no puede, porque Jesucristo la sostiene. Entonces, se podría interpretar de esas dos formas. En primer lugar, la muerte no tiene poder sobre los creyentes. Y en segundo lugar, de forma más conjunta o institucional, que Satanás no va a poder destruir la iglesia, porque el Señor la sostiene. O sea, ni la muerte, ni el Hades, ni los poderes malignos pueden hacerle frente a la iglesia. Pero de una iglesia fundamentada en Cristo. De una iglesia fundamentada en Cristo. Sí, pues sí, no, estamos partiendo de esa base, de que claramente. Por tanto, y de hecho, cuando uno ve en Apocalipsis las cartas a las 7 iglesias, Jesús describe iglesias que no son iglesias. Y le está diciendo: ustedes están prontas a morir. Ustedes están prontas a morir. Porque no están buscando la verdad ni haciendo las cosas que deben hacer. Por lo tanto, claramente ahí, cualquier organización o iglesia que no esté cimentada en Cristo, o que Cristo no sea su piedra angular, puede perfectamente morir a través del poder del enemigo. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que podría ser que durante la historia ciertas iglesias o denominaciones terminan, fallan, se quiebran, podríamos interpretarlo también de esa forma, de que ciertamente su base, su fundamento no era Cristo. Y ahí la muerte o el poder del enemigo pudo destruir la iglesia. Y eso también nos lleva a reflexionar, hermanos, sobre cuál es nuestro fundamento, sobre cuáles son las cosas que nos sostienen, cómo nos proyectamos a futuro, en qué estamos confiando. ¿Estamos confiando en Cristo, en su obra, o estamos confiando en las cosas humanas? Hay que tener cuidado con eso. A mí me sorprende muchas veces escuchar cristianos que digan:
que los tiempos han cambiado y que las sociedades se han modernizado, por lo tanto la iglesia tiene que modernizarse también. Eso es morir. Una iglesia que deja de lado el fundamento bíblico, cristiano, sólido, para modernizarse y agradar al mundo, esa iglesia está destinada a morir. Y lo vemos en otros países, en Estados Unidos sobre todo. Iglesias que han permitido cosas que son antibíblicas a fin de agradar a la gente. Y muchas veces Dios hace juicio con esa iglesia. Entonces también hay que tener cuidado sobre en dónde está nuestra confianza, cuál es nuestro cimiento. ¿Son los hombres? ¿Es Pablo, Apolos? ¿Son doctrinas? ¿Son confesiones de fe? ¿Son tradiciones prácticas? ¿O es Cristo y su evangelio lo que está como base en nuestra iglesia? Tenemos que pensar en eso. Hermano Juan Carlos. O sea, pensándole, viéndolo así, lógicamente como somos iglesias, todos nosotros, aplicable directamente a lo que nosotros pensamos. O sea, si realmente nuestro fundamento no está en Cristo, sino que la necesidad personal, el deseo, las capacidades humanas, no vamos a prevalecer sobre la palabra o la voluntad de Dios, ¿no? Porque es eso, es que la voluntad de Dios se haga y se cumpla. Exactamente. Y eso, hermanos, tiene que también llevarnos a reflexionar sobre nosotros como iglesia local. ¿Ya? Porque uno podría aplicarlo a nivel universal, a nivel personal también, porque somos iglesia a nivel personal, pero también a nivel comunitario como iglesia. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? ¿Deseamos crecer? Yo creo que sí. ¿Pero a qué costo? ¿Cuáles son las cosas que vamos a poner como esenciales para el crecimiento? El marketing, llenarnos de gente, poner luces, humo, música a fin de agradar a la gente, para ser una iglesia más moderna. ¿O nos vamos a preocupar de predicar la palabra? En lo personal yo creo que eso es lo más efectivo. Y de hecho eso fue lo primero que hicimos cuando llegamos hace un par de años atrás. Ordenamos la iglesia y empezamos a predicar la palabra. Y el Señor respondió. Yo creo que también tenemos que hacernos esas preguntas. Hermano Ramiro. En cuanto a eso de la modernización, pero si nosotros vemos la iglesia antigua a la iglesia nueva, hubo una modernización en cuanto a toda la que es tecnología, porque eso también se llama una modernización. Sí, de hecho nosotros... Por eso que a veces esta modernización dice que nos lleva a caer, porque si nos vamos a la gente antigua, estaba el piano nomás, y con eso tocaban y no había ningún otro instrumento. Sí, es que eso lo vimos en el estudio del principio regulador del culto cristiano, que fue la primera serie que vimos en el verano, en la escuela dominical. De hecho están los videos en YouTube, que hablábamos de los elementos y las circunstancias de la adoración. ¿Ya? Entonces cuando yo hablo de modernizar, estoy hablando de los elementos, aquello que es esencial en la iglesia, no en las circunstancias. Porque ciertamente ocupar un celular o una tablet para leer la Biblia es una circunstancia, no es un elemento. El elemento es la Biblia. O lo leas con los papiros, o los manuscritos originales, o lo leas en algo impreso, o lo leas en el celular. El contenido esencial no cambia, que es la palabra de Dios. La circunstancia, de acuerdo al contexto, la época, eso puede variar, pero lo esencial no cambia. Y ese es mi punto, que a veces la iglesia está cambiando lo esencial, a fin de agradar. Hermano Igor y después hermana Jessica. Eso lo que leímos en 1 Corintios 3, en el versículo 13 en adelante, y en el 11 va a decir, depende de los materiales, porque el fundamento está, pero hace una advertencia de que cómo vamos a concluir, cómo vamos a seguir porque el cimiento está, y después será puesta a prueba nuestra obra. Claro. Y ahí lo está diciendo, que hay que tener cuidado, porque el fundamento está. Pero como decía el hermano recién, vamos a poner luces, vamos a hacer esto, y ahí está diciendo que será aprobado. ¿Cómo construyamos? Con patas, con oro. Y les pongo un ejercicio simple, y después le doy el paso a la hermana Jessica. Que a veces podríamos ponernos como meta el de ser iglesia, el de llenar la iglesia, pero no hacer discípulos. Y el Señor después lo va a probar. Va a traer la adversidad, va a traer la prueba,
y todas esas personas se van a ir. Porque ellos no están buscando a Cristo. Están buscando quizás emociones, un buen rato. Y por eso tenemos que buscar hacer discípulos, que es lo que el Señor nos manda a hacer. Hermana Jessica. Por ejemplo, la modernidad se va a utilizar la tecnología porque la palabra de Dios no va a cambiar. Pero sí podemos, a veces en otras iglesias o acá igual a veces no utilizamos la Biblia, pero sí la utilizamos el celular, que ahí está la Biblia. O sea, lo esencial es la Biblia, la palabra. El instrumento, como lo utilizamos, si es la Biblia, si es el libro o si es el celular, da lo mismo. O sea, lo importante es que esté la palabra y que no se cambie la palabra. Exactamente, y tiene que ver con eso, hermanos, ¿ya? Vamos a leer 1 Pedro 5, vamos a ir cerrando ya. 1 Pedro 5, versículo 10, Pedro dice lo siguiente. Y tiene que ver con esta idea de sostener nuevamente la iglesia. Porque la iglesia no se sostiene a través de esfuerzos humanos, la iglesia no se sostiene a través de proyectos, la iglesia no se sostiene a través de metodologías. Pedro es claro y dice cómo la iglesia se sostiene. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En palabras de Pedro, ¿quién sostiene o quién le da el éxito a la iglesia? Es Dios. Es Jesucristo. El Señor es el que nos afirma. El Señor es el que le da ese éxito a la iglesia. Hermanos, fíjense en lo que les voy a decir. Pero el hecho de que una iglesia esté firme, yo creería que no va de la mano o no depende de que si los hermanos se llevan bien o no, o se tratan como familia. Tiene que ver en que estén cimentadas en Cristo y sean fortalecidos por el Señor. Y eso va a llevar a que la iglesia se lleven bien y se traten como hermanos y familia. Pero a veces se confunden las cosas. Y las iglesias apuntan a tener iglesias amigables, iglesias que son llenas de cariño, de amor, pero de palabra, nada. De doctrina, nada. Tenemos que buscar lo esencial. El éxito o el progreso lo da el Señor. No depende de tradiciones, ni historia, ni proyectos. El Señor es el que sostiene la iglesia. Finalmente, en Mateo 16, 19, Jesús va a decir lo siguiente sobre la iglesia. Y te daré a ti, o a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué está diciendo? Que Pedro es el que va a estar en la puerta en el cielo, diciendo a quién entra y quién no. ¿Qué está diciendo acá? Porque habla de atar cosas en la tierra y que van a ser atadas en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Él como constructor y piedra angular de la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino? El Evangelio. ¿Cómo tú entras al reino? Por el Evangelio. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando acá? ¿Habían escuchado esa frase antes? ¿O en otro pasaje bíblico? Porque no es primera vez que lo menciona acá Mateo, o el Señor. ¿Lo habían escuchado o no? ¿En qué contexto Jesús dice eso también? Lo de atar en la tierra será atado en los cielos. Entiendo de que Él nos va a dejar la palabra, el Evangelio, para que podamos aprender y a través del cumplimiento de la palabra podamos ser libres, condenados o no condenados. Hay dos formas de entender esto. En primer lugar, cuando habla de y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
Muchos lo entienden como que el Señor está delegando la autoridad a la iglesia. Ya, no a Pedro, a la iglesia. Porque esta idea de atar y desatar también está en Mateo 18. Y no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores. Mateo 18, si lo quieren buscar después. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que el Señor está diciendo es que, como yo soy el fundamento de la iglesia, soy el constructor, la piedra angular, yo les doy autoridad a ustedes. Y lo que ustedes aten, desaten o resuelvan en la tierra va a ser confirmado por mí allá en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho lo que está en Mateo 18 está en el contexto de la disciplina, cuando Jesús habla de desatar en la tierra. Por lo tanto, cuando la iglesia hace la disciplina conforme a como Dios lo llamó, el Señor lo está ratificando en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, la iglesia, que es el edificio, es el representante de Cristo, que es la piedra. Y la iglesia también es enviada por el Señor. Mateo 28. Toda autoridad me es dada, por tanto, id y haced discípulos. Mateo 18, 20. Mateo 28 dice, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Nuevamente reitera esta idea, yo estoy con ustedes. Ustedes no están solos. Yo soy la piedra angular de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Una frase para cerrar, hermanos. El fundamento o la iglesia permanece porque su fundamento no es Pedro ni ningún hombre, sino Cristo mismo. La roca eterna, la piedra preciosa. Nuestra confianza está en Él, debe estar en Él. Por tanto, hermanos, eso tiene que llevarnos y motivarnos a confiar y descansar en la obra del Señor. El éxito de la iglesia, el progreso de la iglesia no depende de nosotros. No depende de nuestras capacidades ni de nuestros programas. Las personas pasan, hermanos, pero el fundamento es el que queda. Por lo tanto, nuestra labor, nuestra responsabilidad, nuestro enfoque debe ser que en esta iglesia se predique a Cristo. Que en esta iglesia Cristo sea el fundamento. Tanto en lo personal, porque ustedes como personas son iglesia, y eso implica su vida, su familia, el día a día, pero también en lo comunitario como iglesia. Cristo es ese fundamento. Por lo tanto, debemos buscar cimentar todo lo que hacemos como iglesia en esa verdad, de que Cristo es el Señor, es el Salvador. Y todo lo que hacemos tiene que ser para su gloria. Hermanos, para ir cerrando, quiero invitarles a que reflexionemos, pero antes de eso vamos a orar para agradecer al Señor y concluir la transmisión. Y luego de eso quiero hacerle unas preguntas para que discutamos y ahí cerramos la clase. Oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde por estar reunidos nuevamente para hablar y escuchar de tu palabra, Señor, entender de que eres tú el fundamento de la iglesia. Eres tú la piedra angular, esa piedra preciosa que le da forma, que sostiene todo lo que hacemos, Señor. Gracias porque nos permites comprender de que esta labor no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, ni de personas, Señor. El que la iglesia esté en pie es porque tú la has sostenido, Señor. No es la historia, no son las tradiciones, no son los grandes personajes de la historia que han pasado por esta iglesia, sino que eres tú, Señor. Eres tú que han sostenido hasta el día de hoy esta iglesia, Señor. Y te pedimos de que nos ayudes a que como iglesia local, como iglesia de Linares, podamos comprender eso, Señor. A dejarnos de confiar en cosas secundarias y poner nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. En que eres tú el fundamento. En que nuestras vidas deben estar cimentadas y fundadas en ti. Nuestro día a día debe estar cimentado a ti. Lo que predicamos y lo que enseñamos en esta iglesia debe estar fundamentado en ti, Señor. Y si no lo hemos hecho, te pedimos perdón.
Si hemos confiado más en la tradición y en nuestros gustos personales, Señor, haznos arrepentirnos de ellos, Señor. Si hemos tenido miedo a qué pasará con la iglesia si tomamos decisiones bíblicas, Señor, haznos arrepentir de eso, Señor. Porque ciertamente no estamos confiando en ti. Estamos teniendo temor de los hombres, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a confiar y tener siempre presente de que el cimiento, el fundamento de la iglesia eres tú, Señor, y no nosotros. Ayúdanos y guíanos a seguir sobreedificando sobre ese cimiento y no sobre cosas humanas, no sobre la arena, Señor, porque ciertamente fracasaremos. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.